Bueno, empezamos el tema 5. Recordad que vamos a meter en este tema también el aparato respiratorio junto con el circulatorio y el excretor. Así completaremos todos los aparatos relacionados con la nutrición humana. En este primer vídeo vamos a ver la anatomía del aparato respiratorio. Luego vamos a ver cómo funciona el aparato respiratorio en dos procesos. Por un lado la ventilación pulmonar, la respiración básicamente, y por otra parte lo que sucede a nivel celular en el intercambio de gases. Y por último, hablaremos de las enfermedades del aparato respiratorio y los riesgos del tabaco. Bien, recordad que las células necesitan oxígeno. ¿Para qué necesitaban las células el oxígeno? Para realizar la respiración celular. La respiración celular es el proceso que hablábamos al principio del curso, que tiene lugar en las mitocondrias de la célula y por el que nuestras células aprovechan los nutrientes y el oxígeno para producir energía y, como consecuencia de este proceso químico, también se produce dióxido de carbono, agua y residuos. Entonces tenemos por un lado que necesitamos oxígeno en nuestras células y por otra parte que nuestras células producen dióxido de carbono. Entonces el intercambio de estos gases entre nuestro cuerpo y el medio externo y la atmósfera lo realiza el aparato respiratorio. Bien, el aparato respiratorio tiene una anatomía bastante sencilla. Empiezan las fosas nasales, que son unas cavidades que se encuentran por encima de la boca y que se abren al exterior por la nariz. Al pasar el aire por ellas se limpia, se humedece y se calienta, ¿vale? Lo que facilita el funcionamiento del aparato respiratorio. Por eso siempre se recomienda respirar por la nariz. A continuación está la faringe, donde está la epiglotis, que es un pequeño conducto musculoso que comparte con el aparato digestivo, como recordaréis, y en él está la epiglotis, que cierra el paso a las vías respiratorias cuando se produce la deglución, cuando tragamos. Esta animación ya la vimos en el tema anterior, vemos como el bolo alimenticio, al pasar por la faringe, empuja la epiglotis y hace que se cierren las vías respiratorias y la comida no se vaya por el otro lado. Luego tenemos una parte muy corta que es la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. Vamos a ver un vídeo de las cuerdas vocales en movimiento. ¿Vale? Estos lo hacen con una laringoscopia, meten un tubito y pueden grabar. Veis las cuerdas vocales, cómo se mueven, y en función del movimiento de estas cuerdas producimos un sonido u otro. ¿Vale? Es un poco feo de ver, pero es nuestro cuerpo por dentro. Aquí tenéis el link por si lo queréis ver otra vez. Después de la laringe tenemos la tráquea. La tráquea es un tubo que desciende paralelo al esófago, pero delante de él, ¿vale? Y lo protegen unos cartílagos en forma de C para evitar que se aplaste. Aquí lo vemos, este es el esófago y delante tenemos la tráquea. Si nos tocamos la garganta, lo que tocamos es la tráquea, ¿vale? Y esto de aquí azulito es el cartílago en forma de C que hace que se mantenga la forma de este conducto y pueda pasar el aire sin problema. La tráquea se divide en los bronquios, ¿vale? Al entrar en los pulmones se divide en dos y luego estos bronquios se van ramificando en lo que se conocen como bronquiolos, que acaban en unos sacos en forma de racimo que tienen unas paredes muy finas que se llaman alveolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Aquí tendríamos, esto es el bronquio, los bronquiolos y luego al final de cada de los bronquiolos están los alveolos. Y los órganos, el conjunto de alveolos y bronquios forman los pulmones. Los pulmones son órganos esponjosos que están protegidos por las costillas y es donde se produce el intercambio gaseoso. Están rodeados de una doble membrana que se llama pleura y que se rellena de un líquido pleural para evitar el rozamiento con las costillas. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿vale? 1, 2 y 3, mientras que el izquierdo solo tiene 2. ¿Por qué? Porque aquí nos falta el corazón, ¿vale? En el izquierdo tenemos el hueco para el corazón. Y luego esto de aquí que no tiene cajita explicatoria, pero es el diafragma, que es un músculo que se contrae y se relaja durante la ventilación pulmonar que vamos a ver a continuación. Entonces, el aparato respiratorio
realiza la respiración. En la respiración se distinguen dos etapas. Por un lado, la ventilación pulmonar, que es a nivel macroscópico, cuando respiramos, inspiramos, cogemos el aire y expiramos, expulsamos el aire. Y por otro lado tenemos el intercambio de gases que se produce a nivel celular, ¿vale? Entre la sangre, los alvéolos y luego entre la sangre y las células. Vamos a ver estos dos procesos en detalle. Durante la ventilación pulmonar hay dos fases, la inspiración y la expiración. En la inspiración, el aire entra por las vías respiratorias, por las fosas nasales, los músculos intercostales se contraen y las costillas se elevan y se dirigen hacia adelante. Es decir, hinchamos el pecho, ¿vale? Entonces eso hace que las costillas vayan hacia adelante y se eleven. Por otro lado, el músculo inferior, el diafragma, se contrae y desciende. Mientras que en la expiración, el aire sale por las vías respiratorias, el diafragma se relaja y asciende y los músculos intercostales se relajan y las costillas bajan, es decir, desinflamos el pecho. En la inspiración inflamos el pecho y en la expiración lo aflojamos. Vale, en la respiración hemos visto que también hay un proceso a nivel celular que se denomina el intercambio gaseoso y que se produce por un lado en un alvéolo pulmonar que está rodeado de un vaso sanguíneo muy fino que se denomina capilar. Entonces, a través del aparato circulatorio llega hasta todos los tejidos. Entonces el oxígeno en el alvéolo entra en el capilar y el dióxido de carbono pasa del capilar hacia el alvéolo para ser expulsado. Y en las células pasa un proceso similar. El oxígeno, pero inverso, el oxígeno va a las células y el dióxido de carbono de las células se traslada al capilar para ser expulsado. El proceso por el que se produce este intercambio gaseoso se denomina difusión y es un proceso natural por el que los gases tienden de ir de la zona más concentrada a la que está menos concentrada. Es decir, de donde hay más oxígeno en el alvéolo del aire, de forma natural va hacia el capilar donde hay poco oxígeno. Y al contrario, el dióxido de carbono, que es muy abundante en el capilar que viene de las células, pasa de forma natural al alvéolo para ser expulsado. Recordad que el nombre de este proceso es la difusión. Bien, vamos a hablar ahora de enfermedades del aparato respiratorio. El aparato respiratorio está en contacto directo con el medio externo, ¿vale? Y eso produce que sea la vía de entrada de infecciones. Y por otra parte, el aparato respiratorio también sufre enfermedades por hábitos no saludables, especialmente el tabaquismo. Bien, vamos a ver algunas de las enfermedades más comunes. La bronquitis es una infección que produce la inflamación de los bronquios y que produce dificultad al respirar, la aparición de moco y tos. A veces en fumadores puede llegar a ser crónico y dificultar la realización de actividad física o incluso que tengan que tener aporte de oxígeno complementario. Otra de las enfermedades es el asma. Es un estrechamiento de los conductos respiratorios, por lo que el oxígeno no llega adecuadamente a las células y no se puede producir bien la respiración. Muchas veces es causada por alergias, también puede ser por infecciones o por realizar ejercicio intenso. Es muy característico el silbido al respirar, pero también produce falta de aliento y tos. Luego la tuberculosis es una enfermedad, una infección muy contagiosa que se transmite a través del aire, ¿vale? Y también es una bacteria que puede desplazarse a esa parte del cuerpo y producir daños importantes, ¿vale? Puede llegar a ser mortal. También tiene unos síntomas similares, tiene silbido al respirar, falta de aliento, tos, y durante años la tuberculosis fue una enfermedad que causó muchas muertes en todo el mundo, aunque ahora ya con los antibióticos hemos conseguido reducir su impacto. Y luego tenemos el resfriado y la gripe. Ahora estamos en plena época de gripe, estamos llenos de anuncios de medicamentos contra la gripe. Son enfermedades muy parecidas, son enfermedades infecciosas
que no tienen tratamiento. Se curan nuestro cuerpo las ganas en unos cuantos días. Los principales síntomas son el cansancio, estornudos, la aparición de moco y la irritación en la garganta. Se distinguen en que la gripe es más intensa y suele conllevar fiebre, dolores musculares y escalofríos, mientras que el resfriado no suele llevar fiebre y aunque también es incómodo, es más fácil de llevar. Se producen por virus que se transmiten a través del aire también. Por eso es muy importante taparse la boca cuando uno estornuda y demás. Bueno, y vamos a hablar también del tabaco. El tabaco tiene más de 4.000 sustancias diferentes, entre ellas destaca la nicotina, el monóxido de carbono, que cierra los alveolos, el alquitrán, que es un derivado del petróleo, y otras sustancias irritantes. ¿Vale? El tabaco tiene efectos sobre el organismo, pero también sobre el comportamiento. En un primer momento, en nuestro cuerpo notamos un aumento de la presión sanguínea cuando fumamos, se disminuye la capacidad respiratoria y la temperatura corporal, reduce las defensas y provoca tos, faringitis y dolor de cabeza. Además, a largo plazo, el tabaco reduce nuestra capacidad olfativa, lo que la detección de olores puede provocar alteraciones del sueño, el mal aliento, bronquitis crónica, dolor de cabeza, enfisemas pulmonares, que es peligroso, y úlceras, y aumenta las probabilidades de cáncer. O sea, el tabaco para nuestro cuerpo no es ninguna tontería, pero también nos afecta en la forma de comportarnos. Es una droga, causa adicción, y además cada vez necesitamos fumar más a menudo, es decir, aumenta el número de situaciones en las que necesitamos o se considera necesario fumar. Y a largo plazo produce una necesidad compulsiva de fumar, dependencia física y conductual y psicológica. O sea, el dejar de fumar no es fácil, así que lo mejor es no empezar nunca. Como es una droga, cuando lo quieres dejar tener síndrome de abstinencia, lo necesitas y además produce que estemos irritables y tengamos ansiedad. Cuando necesitamos fumar y no tenemos tabaco nos volvemos un poco, hablando mal, tontos, porque te entra ansiedad y te pones y estás irritado. Bien, las consecuencias del consumo del tabaco, pues por un lado el incremento del riesgo de padecer cáncer pulmonar. Vemos estas imágenes, hay mucha publicidad en contra del consumo del tabaco. Por otra parte, también aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, es decir, el corazón también se ve afectado por el humo del tabaco. Y luego tenemos daños en dientes, piel y espermatozoides. Pues vamos a ver una serie de imágenes que se ve muy claro, pues que causa problemas con la erección, estropea los dientes, mucho, además, y también envejece mucho la piel. Hay una imagen aquí que vemos el envejecimiento de la piel por el consumo del tabaco, ¿vale? Y también puede reducir la fertilidad. Bueno, pues con esto concluimos el vídeo.